Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo más en el cual hoy vamos a hacer un ejercicio sobre el efecto fotoeléctrico en el cual se nos dan los siguientes datos. Tenemos un metal cuya energía umbral es de 1,70 electronvoltios. Tenemos un haz de luz cuya longitud de onda es de 400 nanómetros y sabemos que la constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34 julio segundo. Se nos pide calcular la energía necesaria para arrancar un electrón, la energía cinética de los electrones liberados, si incide 10 a la menos 3 vatios sobre una determinada superficie, cuántos fotones se arranca, y para este caso, cuál es la corriente eléctrica, qué tensión anula la corriente eléctrica anterior y sin pila calcular la resistencia que hay que conectar para frenar el flujo de electrones, en el cual la energía necesaria para arrancar un electrón es la propia definición de energía umbral, es decir, la energía mínima que hay que incidir sobre un determinado metal para arrancar los electrones, que es en este caso 1,70 electronvoltios. En el apartado B se nos pide calcular la energía cinética de los electrones liberados. La energía cinética que llevan los electrones liberados es toda la energía incidente menos la energía que se ha gastado en arrancar los electrones. Por tanto es Hf menos W mínima. A partir de la fórmula que nos relaciona la longitud de onda, la frecuencia y la constante de la velocidad de la luz, podemos obtener la frecuencia, porque la longitud de onda es la constante de la velocidad de la luz entre la frecuencia, por tanto la frecuencia es la constante entre lambda, que es 3 por 10 a la 8 entre 400 por 10 a la menos 9, que nos da una frecuencia de 0,75 por 10 a la 15 hercios. Por tanto, Hf es 6,63 por 10 a la menos 34 julio segundo por la frecuencia, que es 0,75 por 10 a la 15 hercios. Esto nos acaba dando 4,9725 por 10 a la menos 19 julios, pero como nos han dado la energía en electronvoltios, le vamos a pasar a electronvoltios con un factor de conversión, en el cual, sabiendo que un electronvoltio corresponden con 1,60 por 10 a la menos 19 julios, Hf nos acaba quedando 3,10 electronvoltios. Por tanto, la energía cinética es la energía incidente menos la energía que se requiere para arrancar los electrones. Incide 3,10 electronvoltios menos la energía necesaria para arrancar los electrones, que es 1,70 electronvoltios. Por tanto, la energía cinética que llevan esos electrones es de 1,4 electronvoltios por fotón. En el apartado C se nos pide calcular el número de fotones arrancados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues el número de fotones corresponde a la potencia incidente entre la energía cinética que llevan los electrones, pero en julios. La potencia incidente son 10 a la menos 3 vatios. Como todos sabemos, vatios es julios segundo. Por tanto, 10 a la menos 3 vatios, es decir, 10 a la menos 3 julios entre segundo, la energía cinética de los electrones. La energía cinética de los electrones corresponde con 3,10 electronvoltios, pero como estamos trabajando con julios arriba, vamos a pasarlo a julios. Por tanto, aplicamos otra vez el factor de conversión de 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Es un electronvoltio que nos acaba quedando que el número de fotones es 10 a la menos 3 julio segundo entre 4,96 por 10 a la menos 19 julios por fotón. Julio con julio se te va y te acaba quedando que el número de fotones es 2,012 por 10 a la 15 fotones. En el apartado D se nos pide calcular la corriente, pero claro, que es la corriente es la variación de carga respecto al tiempo, es decir, el número de fotones por la carga que llevan, que es 2,012 por 10 a la 15 por la carga de los fotones o electrones, que es 1,6 por 10 a la menos 19, que la corriente que nos acaba dando es de 0,321 por 10 a la menos 3 amperios, es decir, 300 mil, si no me estoy equivocando. En el apartado A se nos pide calcular la tensión que anula la corriente anterior. Sabemos que la energía cinética corresponde con la carga por la tensión. Por tanto, si conocemos la energía cinética y la carga, podemos despejar la tensión simplemente pasando a dividir energía cinética entre la carga. Es decir, la tensión es 2,24 por 10 a la menos 19 julios entre 1,6 por 10 a la menos 19 julios, que nos acaba quedando una tensión de 1,4 voltios. Y en el apartado F se nos dice qué resistencia hay que conectar para frenar el flujo de electrones, en el cual los electrones van aquí y habitualmente, según teoría de circuitos, cogeríamos esta corriente. Pero en teoría de circuitos el sentido de corriente no es de electrones, sino que tomamos habitualmente el de huecos. Por tanto, el sentido real de los electrones en este caso es así. Por tanto, la tensión queda así.
Por tanto, aplicando la ley de Ohm, en el cual la tensión es corriente por resistencia, simplemente despejamos resistencia como tensión entre corriente, que es los 1,4 voltios, entre la corriente de antes, que son 0,321 por 10 a la menos 3 amperios, que nos acaba dando una resistencia de 4361,37 ohmios, que es lo mismo que una resistencia de aproximadamente 4,4K. Y con esto terminamos. ¡Hasta luego!